Arratsaldeon eta ongi etorriak Donostiako udaletxearen udalbatza aretora. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este salón de plenos del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, en el que en breve vamos a proceder a la entrega de trofeos de los equipos ganadores en la categoría Challenge de la First Lego League Euskadi de la sede de Donosti. Como sabéis, la First Lego League Euskadi se coordina desde Innovasque y cuenta con la coorganización en Donostia San Sebastián de Fomento de San Sebastián. Hace casi ya un mes, ha pasado tiempo, un mes de los que estáis por aquí, que bajo la coorganización de Fomento de San Sebastián e Innovasque, un tercio de los 400 escolares vascos que participaban en la final de este año se dieron cita en Eureka Zientzia Museoa. Hoy tenemos con nosotros, os tenemos a las ganadoras y a los ganadores. Overclock, Tecnobots, Bidelaguna Bastida, Landederros Gamberros, que es la primera vez que lo digo bien, Legokide eta Energier. Guztioi, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Un evento con más de 100 participantes y un trabajo enorme de vosotros, de vuestro trabajo, de los equipos y de sus entrenadores. Sí, pero también de los más de 30 voluntarios, colaboradores y, por supuesto, patrocinadores que se identifican y se alinean con los valores de esta acción. Unos valores que permiten el desarrollo de capacidades personales de los más jóvenes, de los que me estáis escuchando, incluyendo el conocimiento de las tecnologías, objetivos que siempre persigue Fomento de San Sebastián. Babesle horiek ere bai, hemen ditugu, eskerrik asko guztioi. Teknun, Eureka Zientzia Museoa, Ausoland, Buntplanen, Educa Reality, Bengoa, EASO Politeknikoa eta FNAC. Egitan, bihotzez, eskerrik asko. Ezen ekitaldi erraza izan, 2008ko bezalako urte zail batean, historikoa, mundu mailako pandemia batean murgilduta. Horrelako ekimen bat gainera ez da egun, ez aste edo hilabete batean antolatzen. Lan askoren fruitua da, zuen lana. Ahalegin berezia eginda, formatu berri eta desberdin bat eskaintzeagatik eta horrela talde guztien partaidetza modu egokian bermatzearren. Halere, Donostiako sustapenak maiatzaren 8ko ekitaldia bolondrez eta babesle horien laguntzari, babesari esker, aurrera ateratzeko gai izan zen. Eta okerez banago gainera, hemen bolondrez batzu ere baditugu, ezta? Sari banaketa, bai, sari banaketa bat da, baina parte hartzaileei bihotzez egindako omenaldia eta eskerona ere bai. Urte zail batean murgilduta, Replay izena eman zitzaion erronka ikaragarriari aurre egin zioten. Un reto tan apasionante como exigente. Redefinir la forma de jugar, de hacer deporte y moverse para fomentar la actividad física y estar más activos. Casi nada en época de pandemia. Enhorabuena por el excelente trabajo realizado y, sobre todo, por esas ganas y esa ilusión que le habéis puesto. Ez naiz gehiago luzatuko, azken finean, zuek zarete gaurko protagonistak. Beraz, ongi etorria emateko, hitza emango diot Donostiako garapen ekonomiko eta enplegu zinegotzigoa den Marisol Garmendia andereari, mesedez. Txalotu dezakeguna ere bai. Arratsaldeon guztioi eta mila esker hemen egoteagatik. Xabik esan du esker ona emateko merezimendu guztiarekin gainera egin duzuen lana bikainarengatik. Eta esker onak ere eta eskertza berezia eman nahi dizkiet baita ere gure babesle guztiei, antolatzaile den Innovaskeri eta hemen azaltzen diren enpresa, zentro teknologiko eta eragile guztiei izan ere beraiei esker eta beraien laguntzaren esker egiten dugu gaurko ekitaldia eta zuek egin duzuen lana ere gauzatu ahal izan da. Decía que, lo ha dicho Xavier, ¿no? Este es un acto de reconocimiento y de agradecimiento. De reconocimiento al trabajo, al magnífico trabajo que habéis hecho todos y todas
a lo largo de todo el País Vasco, ¿no? Porque no hay que olvidar que este reto, organizado por Innobasque, con nuestra colaboración y con la de un montón de empresas, instituciones que están aquí representadas, pues como decía, es un trabajo que creo que ha merecido la pena, espero que haya merecido la pena, porque en este tiempo de pandemia, vosotros que sois jóvenes, sabéis lo que está siendo, ¿no? Lo duro que está siendo para todos, pero creo que especialmente para vosotros y vosotras. Y reconocer el comportamiento ejemplar que estáis teniendo la inmensa mayoría de los jóvenes vascos, la entrega que estáis teniendo en vuestros estudios, en vuestra familia, ayudando a vuestros padres, a vuestros abuelos y abuelas, hermanos, familiares, amigos y a todo el conjunto de la sociedad a sobrellevar esta pandemia de una manera absolutamente solidaria y cívica, yo creo que os debemos un reconocimiento y desde luego aquí va mi chalo y mi aplauso. Porque además de todo eso, estáis estudiando, estáis preparándoos para vuestro futuro, estáis intentando aprender a ser científicos y científicas, estáis aprendiendo a ser personas que utilizan la razón crítica, el conocimiento y la experiencia para aportar a la sociedad cosas nuevas que habéis, si me permitís la palabra, inventado, porque también lo estáis haciendo, ¿no? Y yo creo que la ciencia es eso, poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Y vosotros y vosotras, en los proyectos que habéis pergeñado, que habéis desarrollado, eso es lo que nos habéis demostrado, ¿no? Teníais un reto que ahí es nada, ¿no? Reinventar casi el juego y el deporte para conseguir una sociedad más activa física y psíquicamente. Y en estos momentos de pandemia, la verdad es que activarnos, sentirnos, ¿no? Activos, comprometidos y ayudar al resto de la sociedad es un reto, yo creo que inmenso y muy gratificante. Espero que lo haya sido para vosotros también. Solo una cosa más. En San Sebastián hay ya más de 5.000 personas trabajando en la ciencia, investigadores e investigadoras un poquito mayores que vosotros, pero no mucho más, de todos los países del mundo, también de San Sebastián, del País Vasco, de España, y queremos que vosotros y vosotras sigáis estando aquí con nosotros en San Sebastián y por eso desde la Sociedad de Fomento, desde el Ayuntamiento de San Sebastián y desde el conjunto de instituciones también que están aquí, apostamos por vosotros y por vosotras, por vuestro talento, por vuestras ganas de aprender, de emprender y por vuestras ganas de ayudar a que seamos una sociedad más justa, más solidaria, más saludable, más sostenible y una sociedad pues mejor, ¿no? A la altura de los retos que tenemos. Y por mi parte creo que en nombre de todas las instituciones públicas y privadas que estamos hoy aquí, daros de nuevo las gracias y el reconocimiento por el inmenso trabajo que habéis hecho, los que estáis aquí y los que nos estáis escuchando también desde Internet. Eskerrik asko y procedemos sin más dilación a la entrega de estos merecidísimos trofeos y premios. Mila esker. Eskerrik asko Garmendi Andrea, minututxo bat, oraindik pare bat sorpresa ditugu, baina sariak ere bai, eskuratuko ditugu. Si les parece, si os parece, ahora que ya veo unos rostros bastante más relajados de los participantes de lo que fue el 8 de mayo, ahora que nos hemos sacudido los nervios de presentar el proyecto de todo un año ante un jurado, o de que nos falle el robot en el último momento, ahora que ya no tenemos esos nervios, ¿os apetece que veamos cómo lo pasasteis, cómo lo vivimos el 8 de mayo en Eureka Zientzia Museoa? Pues vamos a verlo, ahí tenéis el resumen.
Aste askotako lanaren, ikaskuntzaren eta dibertsoaren ondoren, maiatzaren 8an eman genion amaiera FERS Lego Ligari. Bigarren urtez jarraian, Donostiako sustapena ekimena antolatzen aritu da, Innobaskekin, Deustuko Unibertsitatearekin eta Mondragon Unibertsitatearekin batera. Un programa que se enmarca en la estrategia Donostia Innovation Campus, con la que Fomento San Sebastián busca fomentar el entrenamiento de capacidades ligadas a la innovación de nuestros jóvenes. Punto estratégico como modelo de desarrollo local en clave de innovación. FERS Lego League Euskadi se organiza en dos categorías distintas, Explore y Challenge. En la categoría Explore participan los más pequeños, de 6 a 9 años, mientras que la categoría Challenge acoge a las y los jóvenes de 10 a 16 años. Dentro de cada categoría, los equipos deben resolver el mismo desafío, para el que deben proponer una solución innovadora. Aurtengo erronkari Replay Playmakers deitu zaio, eta COVID-19ak sortutako arazoek taldeak jokatzeko, kirola egiteko eta mugitzeko modua birdefinitzera eta iraultzera behartu ditu. Une ezin hobea da sedentarismoari aurre egiteko eta jarduera maila osasungarriari eusteko formula berriak asmatzeko. Eta FERS Lego League honetan parte hartu dutenek egindako proposamenak ikusita, balantzea oso aberasgarria izan da. Debemos destacar el papel protagonista de las y los voluntarios de la FERS Lego League, desarrollando labores de árbitros, jueces, mentores y guías a lo largo del torneo. Son el verdadero espíritu de este proyecto y cumplen con una triple misión: inspirar a los equipos, desempeñar el rol asignado con responsabilidad y profesionalidad y contribuir a que todo el proceso se desarrolle en un ambiente lúdico. Ezin ditugu ahaztu FERS Lego Leaguearen balioak, ideia berrien azterketa, berrikuntza, mundua hobetzen lagunduko duten soluzioen bilaketa eta gure desberdintasunak. Azken finean, ikastea, taldean lan egitea eta ondo pasatzea delako helburua. Por último, muchas gracias a los patrocinadores en este año tan complicado. Eskerrik asko denei! Txalotu ditzakegula, ez da? Txalotuko ditugu. Bueno, lehen esan dudan bezala, ongi etorrian aipatu dudan bezala, maiatzak 8an Donostiako egoitzan, antolatzailek hilde bezala, Donostiako sustapena egon zan. Berizenean gaur hemen ditugu Bikide, Xabi Ualde eta Ainhoa Aldasoro. Ainhoa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Behinik eta behin, galderatxo bat egitea gustatuko litzaidake, FERS Lego League Euskadi, hiriko gazteen berrikuntzekin loturiko gaitasunen prestaketa lantzeko Donostiako sustapenak duen estrategian barne kokatzen da, ezta? Hori da, bai, guretzako Donostia Innovation Campus ekimenaren barruan, hiriko gazteen gaitasunak trebatzeko ariketa desberdinak eskaintzen ditugu, beti ere hiriko erronkei lotuta. No solamente es entrenamiento y desarrollo de capacidades, como nos decía Ainhoa, Xavi, el objetivo principal de Donostia Innovation Challenge tiene también otros objetivos. Al margen del desarrollo o el entrenamiento de capacidades, como decía Ainhoa, lo que conseguimos es acercar a los agentes I+D+I de la ciudad y, contando con toda la cadena de valor, centros educativos, empresas, centros tecnológicos, conseguimos visibilizar también el esfuerzo que se hace en la ciudad relacionado con la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, zorionak zuei ere bai, lan bikaina egiteagatik. Esto que acabo de hacer va a pasar más veces, durante el evento, de repente una sorpresa, por donde nos viene la pregunta, caerán preguntas. Pero bueno, dicho lo cual, lehen ere aipatu dugu, ez dela erraza horrelako ekimen bat antolatzea. Agente ugarien koordinazioa behar da, laguntzaileak, babesleak eta nola ez bolondresak. 30 bolondres parte hartu zuten aurtengo edizioan, bai epaile eta arbitro lanak burutzen. Donostiako sustapenak omenaldi txiki bat egin nahiko lieke eta horregatik mesedez Miren Azkarate arbitroen burua oholtzara hurbiltzea eskatuko diot. Miren, mesedez, bai, pasa. Ya he dicho que aquí hay varias sorpresas, esta es una, y además este aplauso que también te vas a llevar. Miren, echamos la vista atrás, un año muy difícil,
pandemia de por medio, se ha hecho, como hemos dicho antes, un esfuerzo para adecuar el evento a la situación, una apuesta por un formato híbrido, que por cierto tuvo mucho seguimiento, también hay que destacarlo. ¿Qué fue lo más complicado desde el punto de vista de los voluntarios y cómo, no te voy a decir cómo se afrontó, sino cómo se resolvió, porque resolvisteis todos los problemas? Sí, bueno, pues la verdad es que gracias al maravilloso trabajo que hizo Fomento San Sebastián, yo como responsable de árbitros y creo que el resto de voluntarios tampoco se encontraron con grandes problemas, pero bueno, porque nos lo organizaron todo fenomenal, las formaciones, los voluntarios, todo el material y también todo el tema relacionado con el COVID. Si tuviese que mencionar alguna cosilla o así, sí que nos costó un poco definir el rol del scorekeeper, porque las salas, ¿no?, tenían unos voluntarios ya fijados y una idea era poner un scorekeeper en cada sala, pero esto hacía que se aumentase el número de personas en una sala, ¿no? Dichosa pandemia. Sí, eso es. Y queríamos minimizar eso. Entonces, bueno, después de darle varias vueltas, tener varias opciones, al final, pues entre la colaboración de todos y gracias a que hubo algunos voluntarios a última hora, porque también este año había menos voluntarios, conseguimos un scorekeeper que estuviese fuera de todas las salas y fuese el encargado de meter todas las puntuaciones. Si se quiere, se puede, que se suele decir. Eso es, Si eso se quiere, es. se puede. Bueno, va a ser un homenaje simbólico. Le voy a pedir, por favor, a Marisol Garmendia que se acerque hasta aquí. Claro, estas cosas de la pandemia que no podemos tocarlo, pero tú imagínate que la concejala te va a entregar las medallas que vas a coger tú. Tranquilamente vas a coger tú. Y de hecho el micrófono… lo puede coger Marisol. ¿Están desinfectadas? Vale, pues entonces, si está… Entonces, ¿ves cómo Fomento organiza las cosas bien? No, ponte, Genial, por genial. favor. Entonces, sí, las dos se las va a llevar ella. Así que yo te voy a coger el micrófono y lo que vamos a hacer es, con un fuerte aplauso, este homenaje que quiere hacerle también Fomento de San Sebastián a todo el colectivo de voluntarios y voluntarias que hacen un trabajo que no nos damos cuenta, pero lo que nos acaban de contar, cómo lo hacemos para respetar. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, miren, eskerrik asko. Eskerrik asko ere bai, Marisol Garmendia Anderea. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, un evento de estas dimensiones no es posible sin el compromiso de esos voluntarios, como tampoco lo es hacerlo sin unos patrocinadores que se identifican, comparten y promocionan los valores de la First Lego League. ¿Qué valores son esos? Os lo sabéis de memoria, pero los quiero destacar otra vez. Descubrimiento, inclusión, colaboración, innovación o impacto. Entre esos colaboradores, por ejemplo, tenemos a Eureka Zientzia Museoa, Iñigo Atorrezagasti, handikan datorkigu, arratsaldeon Iñigo. Berriro ere, eskerrik beroenak eman nahi dizkizugu, akondizionatzeagatik. Nola jarritzen duten museoa guk ekimena egiteko, eta berriro ere ikusi dugu txikiak, behintzat daukatela horrelako berrikuntzarekiko atentzioa daukatela, mantentzen dutela, ezta? Bai, arratsaldeon. Gure ildo estrategikoetako bat, baita Kutxa Fundazioaren ere beti izan da bokazio zientifiko eta teknologiakoak sustatzea. Hori orain arte eskolen bisiten bidez lortzen genuen, eta 2019an sustapenak First Lego League museora ekartzeko aukera eman zigunean, argi eta agri eduki genuen oso ondo lerrokatuta zegoela gu nahi genuenekin, eta alde horretatik uste lekua probos bat jarri degula sustapenaren esku eta First Lego Leagueen esku, eta guretzako plazera handia izan da, batez ere parte hartzaileak eta gazteak jaso, eta beraiengan bokazio horiek sustatzen laguntzea, ezta? Plan ikaragarri polita, udarako, Eskerrik asko. zuen museora jutea, eskerrik asko. Por supuesto, también Tecnun, también otra de las entidades que han vuelto a estar presentes, una entidad que, si no me equivoco, Javier Ganuza, muy buenas tardes, se alinea totalmente con los valores que defiende el sistema STEAM. Bai, arratsaldeon. Sin duda,
lógicamente, una escuela de ingeniería pues está muy cerca de este tipo de proyectos. Para nosotros es una satisfacción tomar parte en esta competición y quiero también felicitar a todos los que la hacen posible. Nosotros en Tecno llevamos 60 años formando ingenieros y esperamos que de este proyecto, de esta actividad, pues puedan surgir los futuros ingenieros que vayan descubriendo así su interés por la tecnología y que en el futuro puedan desarrollar nuevas tecnologías, que seguramente podamos usarlas en los próximos 10, 20 años y aquí en los jóvenes que van descubriendo sus pasiones, ¿no? Pues pueda haber en el futuro quienes aporten mucho desde la tecnología, la ciencia, la ingeniería a la sociedad del futuro. Así que, por supuesto, encantados y muy satisfechos de poder participar. Y agradecidos de toda la labor que realizáis. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Ausolan también, Ausolan. ¿Cuántos años lleva ya Ausolan con la First Lego League? Maialen Larrea, hainbeste urtetan ekimen hau laguntzen, eta gaineran aurten oso egoera zail batean zuek balore bat berreskuratu duzu edo fomentatu duzue hor kolaborazioa, zuek eredua izan zarete. Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zuk esan bezala, badira urte batzu ja Auzolanek First Lego League ekimenean kolaboratzen duela, ez? Eta, ekimen honek bizi izan duen evoluzioa, hasieratik bizi izan dugu, ez? Hasieran toki batean bakarrik ospatzen zen, ez? Gaur egun 3 tokietan, aurten bezala Donostian, Bilbon eta Arrasaten. Eta, hor egon geha hasiera batetik, ez? Eta guk beti oso garbi eduki dugu, ekimen honen baloreak, asko identifikatu izan gara hasieratik, ez? Gu gure egunerokotasunean zerbitzuak eskaintzen ditugu, zerbitzu asko, toki desberdinetan, jende askorekin, eta elkarlana gure oinarrietako bat da, ez? Eta nik uste tolako ekimen baten atzean ere elkarlan izugarri bat dagoela, ez? Lan bikaina, zuek ere bai, eskerrik asko, urte zaila izan dalako, benetan, bihotzez, eskerrik asko. Bunt Planet, otra de las entidades que también está con nosotros, está Jon Koldo Izaguirre. Esto lo tengo que leer porque me ha encantado cuando lo hemos buscado. Comentáis en vuestra web que bunt significa colorido en alemán y que cada color tiene su personalidad, su característica. Toda esa suma hace un planeta colorido, como la First Lego League, que vosotros también apoyáis sin ninguna duda. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ekarri bai. Lehendabiziko gauza, esan behar diete gazteei, animatu hori zientziako arloan lan egiteko. Hori lehendabizikoa. Ni ikusten nauzue, ni naiz enpresako zaharrena, baina bai esango dizuet beste gauza bat. Bakarrik urte bat daramadala, hemen oso pozik, ze oso enpresa gaztea eta teknologikoa delako. Gu inteligentzia artifizialaren arloan lan egiten dugu, eta benetan nik uste dut etorkizuna dela, eta orduan espero dut hemen daudenen artean batzuk gurekin lan egingo dutela. Hori alde batetik, baita ere, izatez, ni formazioaz edo deformazioaz kimikaria naizela, eta horregatik, arlo horretan, jakin ezazue kimikariok ere, inteligentzia artifizialean arloan lan egiten dugula. Zer gehiago esango txuet? Begira, ere nahi izan dut euskeraz berbaitea, gauza bategatik enpresan hitz egiten dabe alemanez, portugesez, frantsesez, erderaz noski, baina baita ere jende asko daola euskeraz hitz egiten. Eta animatu jendea zientzia eta euskera elkar bat direla. Eta besterik gabe, zu ezarete protagonista, mila esker, eta hurrengo arte. Eskerrik asko eredua izateagatik, eskerrik asko. Bueno, el trabajo tiene recompensa, que se lo pregunten también a nuestro siguiente protagonista, Educa Reality, también otra de las entidades, Iker Burguera. Enhorabuena por una fantástica noticia que acabáis de recibir, si lo quieres compartir con nosotros. Sí, muchas gracias a todos por la invitación y enhorabuena a toda la organización, a todo el evento, porque realmente este tipo de iniciativas hacen que la cantera apueste por quedarse aquí, ¿no? Que muchas veces pecamos de decir, se van para afuera y demás y luego queremos atraer el talento, ¿no? O sea, lo que queremos es que se queden aquí y haciendo este tipo de iniciativas, yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Y siendo una empresa educativa que utiliza las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, creo que era necesario y esta ha sido nuestra primera vez que hacemos como voluntarios, nos lo hemos pasado muy bien.
Y nada, pues la noticia que contabas tú, Xavi, pues bueno, que nos han dado un sello a la pyme innovadora y nada, pues quería compartirlo también con vosotros. Así que, espérate, que te vas a llevar un aplauso. Le vamos a dar un aplauso también. ¿No? A veces hay que poner en valor las cosas que también se hacen en esta tierra. Pues ahí tenemos un ejemplo. Zorionak, benetan. Bueno, nos vamos con siempre, para que se le oiga al speaker, para que se le oiga a los patrocinadores. Hay que ponerle voz. Vengo Audiovisuales, siempre con las tecnologías, con la innovación. Jon Bengoa, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta mili esker, benetan, aurten berriro ere, apustua egiteagatik Feslegoliren alde, lo que te decía, siempre apostando por la innovación y la tecnología. ¿Qué les vas a decir a los chavales y a las chavalas? Bueno, pues para mí un poco que lo que busquen sea la vocación que tienen, porque si estudian lo que les gusta, pues lo van a tener más llevadero. Y si luego trabajan de ello, pues va a ser casi como un hobby. Así que luchen por lo que les apasiona. ¿Se puede trabajar haciendo el hobby? Pues bueno, lo que se puede. Se puede intentar, se puede intentar. Y si te pagan ya, bueno. Bueno, eskerrik asko eta berriro ere zorionak. Benetan. Eta bukatzeko, EASO Politeknikotik Koldo Olaskoaga, daukagu ere bai oso zea bitxi bat daukagu. Zuek mailak utzi dizkiguzue robotak erronkak aurrera ateratzeko. Hori bai dela nolabait kolaboratzea ekimenarekin. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Arratsaldeon, gure kasuan zurgintza daukagunez, ni badaramat Feslegoligen 13 urte, hola uste direla, eta ona etorri zanean, aproposa zan, hola nire egon ikastetxetik maioiek ateratzea, iaz etzien ondo atera, hola zuzenketa bat egin behar izan genuen in situ, baina ja urten perfecto zeuden. Hola, espero ziteken bezala. Eskerrik asko zuen arretagatik eta zuen esfortzuagatik, benetan. No están con nosotros, pero también les queremos agradecer a FNAC, que también ha apostado por la acción. No me voy a enrollar más, pero sí que creo que merecía la pena parar un poco y agradecer también en esta situación tan complicada que lo es para todos, para los participantes, para los voluntarios, pero también para los patrocinadores. Ese retorno que nos habéis dado y que os agradecemos. Bueno, orain bai, hemos venido a recoger los premios, ¿no? ¿O qué? ¿Vamos ya con los premios o no? Ahí están nerviosos, pero si ya sabéis que habéis ganado, tranquilas, tranquilos, vais a salir. Que os da miedo salir aquí. Tranquilidad, ya veréis qué bien. Bueno, hasiko gara con premios Robotics a las jóvenes promesas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. El primero es el ejemplo de todos. En este caso va a entregar Miren Azcárate, que voy a pedirle a la jefa de árbitros que se venga por aquí, para que haga como que entrega, como ha hecho antes Marisol Garmendia, hace como que entrega. ¿Vienes por aquí? Eso es. Entonces, este año el premio de Robotics a las jóvenes promesas es para Tecnobots, de Tecnobook Club El Burgo, así que un aplauso para ellos. Y se vienen por aquí. Hementxe daukagu. Hori da zuena, hori da, txikiena, hori da hementxe jarri berarekin. En lo que os sacan, creo que hay medios de 40 países acreditados para el evento, de 5 continentes, así que ahí están sacando se puede sonreír y todo, de verdad. Bueno, a ver, sí, hombre, una pregunta os tengo que hacer, por favor. ¿Quién coge el micrófono aquí? Sí, tú también. No puedes, no. Oye, 10 y 11 añitos de media tenéis, más o menos. ¿Dónde está la fortaleza de este equipo? Los entrenadores. Los mentores, los entrenadores son los más... ¿Y por qué? Trabajan bastante, son como... que nosotros somos muy revoltosos y casi nunca les hacemos caso. Tienes pinta de no ser revoltoso. Sí, también eres revoltoso tú. Sí. Oye, ¿vuestro robot era revoltoso o no? ¿Cómo era el robot? Sí, bueno, a veces hacía lo que quería. Oye, muchísimas gracias por venir, de verdad, ¿vale? Y enhorabuena, ¿vale? ¿Un aplauso les vamos a dar o no? Venga, mi esker. Yo os cojo los micrófonos. Mi esker guztioi. Muchas gracias. A ver, el siguiente premio, esto es tecnología e innovación. Nos vamos a ir vía conexión. Eusko Jaurlaritza Hezkuntza Saila saria entrenatzailearentzat. Marisol Garmendia Andrea, eskatuko dizut hemen
vamos a hacer como que lo mandas, si eres capaz de mandarlo vía email, terrible, o sea, eso sí que es. Konexioa dugu, hementxe daukagu, bueno, txapelduna da, ez dugu esan, txapelduna da, Bidelaguna Bastida, CEIP, la Bastidan, y yo creo que la conexión la tenemos por ahí. Ahí está, venga, txalo bero bat berarentzat. Arratsaldeon, ¿ya nos escuchas? Sí, sí, os escucho. ¿Y nos ves también? También. Pues espera un momentito, Marisol. Ese es su trofeo, ese de ahí. Para que veas, este trofeo te lo haremos llegar. Este de aquí. ¿Vale? Muchas Ese para gracias. vosotros. Vale, es que ricasco. Oye, ¿qué es Bastida Sport? Pues es una aplicación que han creado mis niños y mis niñas para activar a la población y pues utilizando el mobiliario urbano. Las escaleras, las cuestas, está ligada a códigos QR, entonces está por ahí por la Bastida y por Vitoria diferentes códigos QR y con el móvil los abres y te pones a hacer diferentes ejercicios que ellos han grabado los tutoriales con las técnicas correctas para hacer los ejercicios sin material deportivo y es gratuita. Y todo esto se le ha ocurrido a niños y niñas de 11 años y lo han desarrollado. Sí, señor. Bueno, sí, terrible. Sí, hombre, nos ha costado mucho, hemos trabajado muchos meses, pero sí, son unas máquinas, la verdad que sí, muy orgullosa del equipo. Niños y niñas que tienen una entrenadora que es Estíbaliz Trinidad, que nos está escuchando. ¿Qué te supone para ti? Déjame que te pregunte, ¿qué te supone para ti ganar este trofeo? Hombre, pues es un poco raro, porque al final quien realmente lo gana es el equipo. Entonces, pues bueno, pero es que ellos lo hicieron muy bien, no sé, a ver, está guay, es un súper premio, pero es para mi equipo, está clarísimo. Se lo han currado ellos, los que más. Ahí está, trabajo en equipo, claro que sí. Estíbaliz, muchísimas gracias, te llegará el trofeo para ti y para todo el equipo, ¿vale? Es que ricasco. Venga, agur. Bai, esquinean utziko dugu, bai. Bueno, aurrera joko dugu, nos vamos a ir, eskerrik asko. Nos vamos con el premio Tecnun al comportamiento del robot. Le voy a pedir a Javier Ganuza, por favor, que venga por aquí. Este sería el trofeo. Y el ganador este año ha sido Overclock Axular Liceoa. Horrela que, bai, mesedez, etorri arren, txaloen artean. Vale. Hementxe daukagu saria. A ver, hementxe ez. Robotaren hori da, hementxe. ¿Veis esta gente de Fomento? Xavi no se le ha pasado ni una, has visto, ¿eh? Este era el trofeo, Artu. Bueno, total, que no lo has cogido tú, se lo he cogido yo. Pero podéis hacer ahí, sí, una foto. Eso es. No entra en la foto, pero mira qué aplausos lleváis. Mirad qué aplausos vais a llevar. No os creáis. Bai, hori ere bai. Bueno, a ver, galderatxo bat, behinik eta behin, zorionak, hartu mikrofonan baldin baduzu lasai. Argitzen neukaten zein aplikazioan oinarritu, okeres banago Lego Digital Designer. Zergatik hain argitzen neukaten? Bueno, eubero kontrolagailua programatzeko aukera bikaina da, blokeetan programatzen dugulako, eta horrez gain aukera ematen digu gure robota rotazioen arabera, eta denboraren arabera programatzeko. Gainera, 4 motore, eta zergatik aurten ataza gehiago egin? Bueno, egia esan, urtero maila aldatzen denez, urtero plantatu behar dugu robotan estrategia berri bat, eta puntuazio gehien lortzeko, eta estrategiaren horren arabera, robotak ataza gehiago edo gutxiago egiten ditu, estrategia kontua da, eta beti saiatzen gehien egiten, baina denbora tarte batean eta zehaztasun maila batekin. Aurtengo estrategia horrelakoa izan da, beste urtetan baino ataza gehiagotan, baina Bituzte punturaino iristen zareten, ja estrategia eta guzti, lanean, estrategia sartu, eta venga, ataza gehiago egitea, ondo? Aizue, zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko bioi. Eskerrik asko guztioi. Guazen, Arabako Foru Aldundia saria robotaren diseinuarentzat.
Pilar García de Salazar, lehen diputatu nagusi ordea, eta ekonomia garapen berrikuntzaren eta demografia erronkaren saileko foru diputatua da. Gainera galderatxo bat egingo dizut, saria eman baino lehen, bai. Eskerrik asko behinik eta behin etortzeagatik. Bai, ez horregatik. Beitu, edo bestela, beitu, lehenengo saria emango dut eta gero galderatxoa egingo dizut, bale? Bueno, aurtengo txapelduna, kategoria hontan, Landederros Gamberros Teknoklub Elburgo taldekideak, hortaz, txalo bero bat mesedez. Eta hementxe daukagu, hau da, Arabako Foru Aldundia saria, nahi baldin baizu, hori da, zuk eman, bai, jazta. Hori da, erdian jarri, eskerrik asko bioi, eta hementxe bai, erdiraino, hortxe ditugu, entrenatzailea, taldekide bat, alderatxo ere bai. Yo tengo una duda, además de daros la enhorabuena. ¿Quién es Estefano? Bueno, Estefano es el nombre que le hemos puesto este año a nuestro robot, que, bueno, en parte es él también el ganador de este trofeo. ¿Y cómo es Estefano? Bueno, Estefano ha dado algún problema, pero al final, a base de ensayo, error y mejoras, pues nos ha llevado a ganar este trofeo con él. Yo a la señora García Salazar, si le quería preguntar, no era muy difícil que este premio se lo llevara un conjunto alavés, porque un montón de finalistas alaveses. ¿Cómo está trabajando también la provincia de Álava? Enhorabuena. Eskerrik asko. Pues sí, estamos trabajando y mucho por fomentar lo científico-tecnológico, ¿no? Aparte de colaborar con Innovask en la organización de la First Lego League, tenemos también un campus, Agora Tecnocamp, también para fomentar en los jóvenes estas vocaciones. O sea que sí, estamos haciendo un gran trabajo y habéis podido conectaros con la Bastida porque estamos haciendo un gran trabajo en llevar la banda ancha hasta el mundo rural alavés, porque el mérito que tienen, el mérito sobre todo que tienen el Burgo, es que es un pueblecito que está en medio de la llanada y no llega a 200 habitantes. Y ahí, todos los sábados a la tarde, pues invierno y otoño, el grupo pues trabaja y luego pues consigue estos premios, así que Sorionak benetan, Sorionak también a Urquide y a la Bastida, que son los tres grupos alaveses que han estado este año en la First Lego League. El año que viene habrá más. El año que viene más, otra vez, nos volveremos a ver. Eskerrik asko, de verdad, enhorabuena, muchísimas gracias. Joko dugu orain, Donostiako sustapena saria First Lego League balioentzat. Eskatuko diot Marisol Garmendia andereari, berriro ere, ahora sí te voy a dejar que cojas ya el trofeo, veo que ya se puede coger tranquilamente, y el premio de este año es para el equipo Legokide del Colegio Urquide, así que txalo bero bat beraintzat mesedez. Hortxe daukagu. Hortxe ditugu danok, hori da. Gainera, okerez banago, talde hau, mikrofonoak mesedez, aitori zorionak, mikrofonoak, okerez banago, 10 eta 15 bitarteko parte hartzaileak zarete, ez da? Oso talde heterogeneoa, kasu honetan. Bai, DBH-ko mailakoan dauden parteideak dauzkagu, baita oraindik lehen hezkuntzan dauden pertsonak daukagu, beraz, bai. Zentzu horretan aniztasuna daukagu gure taldean. Nola izan da lana olako urte zail batean? Oraintxe bertan Arabatik kontatu gute, larun bat arratsaldetan, zuen kasuan nola izan zen lana urte osoan zehar? Oso berandu hasi ginen, beraz, denbora tarte oso txiki batekin, oso txiki batean egin behar genuen lan. Baina komunikazioarekin eta pizkanaka gauzak uste baino asko hobeto atera zinen, beraz oso pozik. Bueno, eskerrik asko eta zorionak. Eta ni Marisol Garmendia andereari ere bai, galderatxo bat egin nahi diot, bai, sorpresas para todos. Ikusi duzu ja, Arabatik esaten digute, datorren urtean, talde gehiago, Gipuzkoatik ere bai, hasi beharko gara denborarekin edo zer. Bueno, bai, erronkari eusten diot. Hasiko gea buru belarri gure presentzia sendotzeko, indartzeko,
eta, bueno, nik usten dut lehia hau oso sanoa dela, ezta? Ze azken finean, bueno, guztiok daukagu helburu berdina, gure gazteak ezitzea eta zientzian eta ezagutzan ezitzea, beraz, eusten diogu erronkari eta datorren urtean ikusiko dugu, zeinek ere bazten dut. Bueno, hortxe dago erronka. Zuentzat ere bai, eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko guztioi. Bueno, ojo, porque nos vamos con 2 premios que además ya dan plaza para la fase final de la First Lego League, que se va a celebrar dentro de muy poquito. Es el premio Innovasque, al proyecto de innovación. Y lo va a entregar el director de Innovación Pública de Innovasque, Gotzón Bernaola, al que le voy a pedir un fuerte aplauso. Voy a pedir un fuerte aplauso al resto, a él. Y este año él le va a dar el trofeo al primer equipo que ya sabe. Le quiero dar un poco de emoción, aunque ya lo sabéis, pero bueno, que se va a ir a la fase final de España, que es Energiar, Veracruz y Castola. Txalo bero bat beraintzat. Bai. Hartu besan. Bai. Hortxe, venga. Hori zaudete, hirurok. Venga. Ondo. Venga, galdera txopare bat egingo dizkizuet, baina zuen kasuan oso... Sí, claro que puede ser, naturalmente. No, pues ya está, ningún problema. Oye, en vuestro caso, a la perfección, viendo el informe técnico vuestro, o sea, habéis detectado un drama de la juventud actual que también existe, que es el uso del móvil. O sea, estamos dejando de hacer deporte por usar el móvil. Y vosotras le habéis dado la vuelta a la tortilla. Usamos el móvil, pero para hacer deporte. ¿Cómo era el...? Sí. Pues pensamos que el móvil y la tecnología en realidad nos podían ayudar a ser más activos en vez de todo lo contrario y transformar eso que creíamos que era pues, adicción al móvil o a la tecnología en algo bueno y sacar beneficio de que nuestra generación está cada vez más involucrada con la tecnología en general. Dentro de poco tenemos la fase final. ¿Ya estáis preparadas? ¿No? A los de Azular les he oído algo de estrategia. ¿También estáis vosotras diseñando estrategia, no? Bueno, ganas no nos faltan y emoción tampoco. Estamos muy emocionadas y emocionados. Y sí, o sea, estamos... Bueno, nos tenemos que preparar todavía, tenemos tiempo, pero sí, al fin y al cabo nuestro equipo pues no para de trabajar y sí. También a Gotzón le quiero hacer una pregunta porque estamos hablando de juventud, tecnología, el reto que se había planteado este año y como acabas de decir cuando salían, todo mujeres, o sea, también vamos avanzando, se va haciendo, aquí no hay distinción, todos a favor de la innovación y del desarrollo. Bueno, yo creo que es uno de los retos, ¿no? También incorporar a la mujer al ámbito de la ciencia y la tecnología y la innovación, ¿no? De hecho, bueno, yo vengo esta mañana de la Junta de Innovasque, en la que hemos aprobado nuestro plan estratégico, y que sepáis que uno de los objetivos que nos hemos planteado es incorporar más mujeres al ámbito de la ciencia, tecnología e innovación. Aquí habéis visto ingenieros, químicos, yo matemático, todos éramos hombres de corbata, pero también hay muchas mujeres que lo están haciendo tan bien como nosotros, y para nosotros es un reto. Pues muchísimas gracias. Tengo una curiosidad, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Cancún, de México. Pues un aplauso que llegue hasta su país, por favor. Venga, un aplauso muy fuerte. Muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeko azkenengo saria banatuko dugu. Azkenengo saria, Eszientzia Fundazioa saria, irabazlearentzat, eta estatuko finalera txartela ematen duen saria. Jon Gurrutxaga, Gipuzkoako Foru Aldundiko berrikuntza zuzendaria dena, mesedez, txaloen artean agurtzen duguna ere bai, antxe daukagu. Esan bezala, estrategiaia lantzen omen daude dagoeneko, aurtengo txapeldunak, Overclock, Azular Lizeoa, beraz, mesedez, kolor bat.
hortxe saria, Garaikurra. Bueno, argazkientzako, zue ja badaukazu esperientzia. Hale, hementxe pare bat galdera ere bai, eutxi da zuen proiektua okerez banago, eta ara iristeko kriston lana egin dezue, txostena ikusita, enkestak, ikerketak, frogak, kriston lana bete dezue. Bueno, eutxi hasi zen, izan zen hainbat proiekturen elkarketa, atera zen hasiera batean proiektu ideia bat dezela, eta gero garatu genuen, gaur egun ezagutzen duguna da proiektu bat, da mahai joko bat, kirola egiteko, sustatzeko mahai joko bat, eta fitxak mugitu beharrean, kirola eginez mugitzea fitxen artean. Osa, kirola egiten ez badezu, ezin dezakezu parte hartu mahai jokoan. Hori da. Oso ondo, pentsatuta. Eta, helburua da esfortzua zaritzea. Badago beste galdera bat, egin nahi dudana, First Lego Leagueen balore guztiak lantzen dituzue, baina zuek aipatu duzue oso gai importantea, giro egokian lan egitea. Beti azpimarratzen duzu hori, ezta? Bai, azken finean horrelako proiektu bat garatzeko normalean adin desberdineko ikasleak elkartzen ditugu, eta eguneroko bizitzan batera daude klasean, gero proiektuan lanean, eta normala denez berain artean baita ere noiz behinka liskarrak gero egoten dira leku guztietan bezala. Baina, garrantzitsuena da gero bukaeran denok adosten dugula, eta denon artean girona egotea, horrekin lortzen dugulako horrelako proiektu bat garatzea, eta onaino iristea beren esker. Azkeneko galdera, gutxi barru fase finala daukagu. Nola gaude, urduri ez, ze puntuan gaude horrentxe bertan? Orain arte eduki dugu geldialdi bat, azterketak direla eta, baina segituan hasi behar gehiak proiektua berriro garatzen, azkenengo gauzak robota adibidez hobetzen, lanean jarraitzen, eta hau ez da bukatu, beraz, ikusiko dugu hemendikan. Sorte hon zuentzat ere, bai. Eskerrik asko. Aldegin baino lehen gustatuko litzake Gurrutxaga jaunari galderatxo bat egitea, bai, ikusten dugunez, hemen gaur ikusi dugun bezala, etorkizuna dugu, bai, Euskadi mailan eta bai, Gipuzkoa mailan berrikuntza ikuspuntutik, ezta? Bai, hemen jende asko dago, eta jende gazte asko dago, ez? Eta gu guztioi, Gipuzkoako aldunditik, nolabait, oraigia lanean baita ere, zientzia maila sartu nahian, ez bakarrik mutiletan, baizik eta nesketan ere, ez? Hor badauzkagu eginkizun ekintza ezberdinak, bai zientzia astean, legoliken, eta hainbat ekintzetan, eta gustatuko litzaiguke, alde batetik zientzia bultzatzea, baina lehen esan den bezala, neskak ere hor ere egotea eta sartzea. Beti bezala, Donostiako sustapen izenean ere bai, eskerrik asko babesagatik, beti bezala. Guztioi. Eskerrik asko, eta txalo bero bat mesedez. Sorte hon. Hitz hauekin gu bokatutzat emango dugu sari banaketa. Gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, insisto, a los voluntarios, a los patrocinadores, a todos los participantes y mucha suerte a Energier y a Overclock en esa fase final. Si os parece, nos vamos a hacer una foto de familia, eso sí, manteniendo las distancias. De momento es lo que hay que hacer. Argazkiak ateratzeko, okeres banago, kanpora joango gara, ez. Han gaude, hortxe gaude, ahí está el fotógrafo y su compañera. Vamos a hacernos la foto. Nos irás diciendo cómo son los turnos de las familias. Berriro ere, mila esker hurbildu zareten guztioi, Donostiako sustapenaren izenean, eskerrik asko, eta datorren urtera arte. Ados, venga, beste bat arte.